Soy Ernesto Barrera, dirijo el área de turismo rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, que se ha creado en el año 2000. Desde entonces estamos dedicados a esta temática en la UBA, y ha sido esta facultad la facultad pionera en América Latina, e incluso pensamos, por lo menos no tenemos otra referencia de posgrados o cursos tan prolongados en el mundo de habla hispana. Antes de esto trabajé varios años en el INTA, inicié mi contacto con el turismo rural trabajando en la Patagonia, en el INTA en Bariloche, desde donde soy oriundo de la Patagonia, y en el año 1996 ya fundé la Red Argentina de Turismo Rural, y desde el año 2000 estamos, como dije, desarrollando actividades de turismo rural en la Facultad de Agronomía. ¿Qué es el turismo rural? Esta es la primera pregunta que debemos responder, porque entendemos que mucha gente tiene una visión muy acotada respecto de esta temática. El turismo rural, si bien incorpora al turismo de estancias, es mucho más amplio que el turismo de estancias. El turismo rural también puede desarrollarse en una pequeña chacra, en una finca. Es también turismo rural la visita a pequeños pueblos rurales en los que se comparte con la comunidad que allí vive un modo de ver el mundo, la cocina, la gastronomía, las actividades cotidianas de un pequeño pueblo. Es también turismo rural la cacería, es también turismo rural la pesca, es también turismo rural, para señalar algunos casos que hasta pueden parecer extremos, volar en globo. No se puede salir a volar en globo desde el centro de la capital federal, quedaríamos enredados en los cables. Lo que se requiere es básicamente un amplio espacio, y este espacio es el que brinda la zona rural, es la que brinda el campo, es el que brinda el campo. De manera que el turismo rural puede ser considerado desde las más diversas expectativas y desde las más diversas motivaciones de los visitantes. Los visitantes pueden estar interesados en observar aves, y estas aves se encuentran en medio de la naturaleza. No hay tantas aves en la ciudad como en el campo. Y tengamos en cuenta que los productores rurales administran en la Argentina aproximadamente el 90% del territorio rural. Solo el 10% está en manos de parques nacionales y reservas provinciales. Es decir, que los productores agropecuarios administran gran parte del recurso, o de uno de los dos recursos fundamentales para hacer turismo, la naturaleza. El otro recurso fundamental para el desarrollo turístico es el cultural, y cuando decimos el cultural nos referimos a esas manifestaciones de la cultura que sobresalen por su singularidad, por lo que es distinto. Antes, cada región del país se diferenciaba de otras. Un niño que vivía en Comodoro Rivadavia, donde yo nací, se divertía y jugaba de manera muy diferente a lo que lo hacía un niño en la capital federal. Hoy los niños, aún de los más pequeños pueblos de la Argentina, muchas veces ven la misma televisión, tienen los mismos juegos electrónicos y demás, son muy parecidos. Esto es fruto de la globalización. En los pocos lugares en los que se ha guarecido la tradición, las culturas singulares, los factores de identidad del territorio, son en los pequeños pueblos y en el campo, en las zonas rurales, entre otras cosas porque allí se soportó el aislamiento. Bueno, hoy esto que antes era esto que fue producto de una desgracia, la desgracia de estar aislado, de carecer de caminos, de medios de comunicación, nos ha traído una virtud. Allí hay un refugio para culturas singulares, y estas culturas son valiosas a la hora de hacer turismo, incluyendo también dentro de las posibilidades turísticas a las comunidades indígenas que quedan en el país. De manera que la visión sobre el turismo rural es sumamente amplia, las motivaciones de los turistas pueden ser numerosísimas, casi les diría no infinitas, pero con muchas miles de motivaciones podríamos encontrar para hacer un negocio turístico de un establecimiento, de una pequeña finca, o también un negocio asociativo, como los muchísimos que hay en el país y que están saliendo de la mano en general del INTA y con apoyo del Ministerio de Agricultura a partir del programa Cambio Rural.
En términos internacionales, el turismo rural está avanzando en todo el mundo. Hoy diríamos que no hay ningún país que tenga un desarrollo agropecuario medianamente exitoso que no tenga desarrollos turísticos. Esto es así en Estados Unidos, en Europa y también en los países de América Latina. Y algunos países de América Latina destacan porque el impulso que les ha dado el gobierno a este tipo de proyectos han ocasionado tasas de crecimiento increíblemente elevadas, como en Brasil, que en el año 94 registraba unas 12 haciendas y hoy tiene como 3.000 haciendas dedicadas al turismo rural en el país. También en Estados Unidos ha tenido un fuerte apoyo del gobierno, en Europa ni qué decir de los terribles montos de subsidios dedicados al turismo. El concepto, y este concepto sí lo hacemos nuestro, con que los europeos han subsidiado el turismo rural, es el concepto de la multifuncionalidad. Vale la pena registrar este tema, este concepto en el campo, vale la pena que los dirigentes agropecuarios registren el concepto de multifuncionalidad. Este concepto refiere a que el suelo tiene un uso tradicional, es soporte de la producción agrícola y de la ganadería, pero el suelo también es soporte de tradición, es soporte de naturaleza, el suelo soporta una cultura, el suelo soporta las cuencas de agua que luego abastecen a las ciudades, en fin, hay un efecto no buscado en el proceso productivo, pero que es un efecto que puede ser positivo, muy positivo, y que las sociedades valoran los espacios abiertos, valoran la naturaleza, y esto está de alguna manera en cuidado de los agricultores, que también pueden hacer estropicios cuando se sobrecargan los campos, cuando se destruyen los bosques. Esto es una mala acción, pero por las buenas acciones, por las externalidades positivas que genera el trabajo agrícola, toda la sociedad debe pagar, de la misma manera que debemos pagar por mantener un museo, por mantener un espacio histórico. También tenemos que pagar por este hecho beneficioso que pueden generar los productores agropecuarios. Y eso es lo que hacen los europeos. Toda la sociedad paga por esto. Un agricultor que tiene 10, 15, 20 vacas en los Alpes recibe un alto subsidio porque a quienes pasan por los Alpes desean ver a Heidi y la vaquita. Y eso forma parte de lo que denominamos paisaje cultural. Y ese paisaje las sociedades lo valoran y por eso ese agricultor recibe ese subsidio para que mantenga esas vacas a pesar de que no sean rentables. Esto es lo que está pasando en el mundo, esto también está pasando en la Argentina, porque en la Argentina, si nosotros observamos las estadísticas, vamos a registrar que cada censo desaparecen casi 20% de los productores agropecuarios. La tecnología y no la política, se come a los pequeños productores. Una cosa era arar un campito en Santa Fe con un arado de mancera, y eso requería como máximo 100 hectáreas, más que eso no podía manejar una familia, y otra cosa es utilizar la maquinaria agrícola que tenemos hoy, que no sería eficiente para laborear solamente 20, 30, 100 hectáreas. La tecnología requiere que cada vez tengamos más superficie para trabajar. Esto ocurre en la Argentina, esto ocurre en Brasil, esto ocurre en Estados Unidos y esto ocurre en Europa. La tecnología nos está forzando a un proceso de concentración de la tierra y este proceso es bastante inevitable, pero podemos oponerle algunas resistencias y estas resistencias vienen por el lado del enfoque multifuncional del uso de la tierra. Esto es una política que, a nuestro juicio, debe encararse cada vez más profundamente, porque el cambio de vida que supone para un productor agropecuario abandonar la tierra no es el mismo cambio que produce cualquier traslado de un tipo de comercio a otro. Un agricultor que se muda de vivir en el campo a vivir en la ciudad, está perdiendo su cultura. Es muy diferente a cambiar un negocio en la ciudad, un bazar por una tienda o por una farmacia. Hay un cambio cultural que es importante y que las sociedades, nosotros tenemos que tener en cuenta y valorar. Y en ese camino de los proyectos multifuncionales, el que destaca en el mundo es el turismo. De la mano, por un lado,
o una creciente demanda de naturaleza. En este sentido, en la facultad estamos trabajando desde hace muchos años, llevamos ya 10, hemos tenido estudiantes de posgrado de 26 países de habla hispana, y de otros países de otras lenguas, pero que el curso se dicta en español. Tenemos una carrera técnica desde hace 2 años, aprobada por la UBA y que está en marcha, y que apuntamos a preparar en esta carrera técnica estudiantes que estén en condiciones de trabajar en un establecimiento agropecuario, gerenciarlo, conducirlo, desarrollar un microemprendimiento o trabajar en un municipio rural desarrollando un área de turismo o una oficina de informes. Además de esto, tenemos una cátedra en la Facultad de Agronomía para los estudiantes de Agronomía y de la licenciatura en Economía Agraria. Tenemos también un área de consultoría en el que desarrollamos proyectos para gobiernos o para grandes empresas, tal vez. Entre ellos destaco un proyecto realizado en la provincia de Río Negro con la construcción de 3 rutas alimentarias, una de ellas es la del vino, y también la construcción del diseño y desarrollo de la ruta de la yerba mate en las provincias de Corrientes y Misiones, un proyecto del cual estamos sumamente orgullosos, un proyecto que nos llevó 1 año y medio de trabajo, que fue financiado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y en ese proyecto se creó la Asociación de la Ruta de la Yerba Mate. En el momento de la creación, mitad de proyecto, teníamos 68 integrantes, entre productores agropecuarios, las industrias yerbateras más importantes del país, hoteles, restaurantes, pequeños colonos, 10 hectáreas, 12 hectáreas, y algunas estancias y lodge. Hoteles, restaurantes, agencias de viajes, 68 socios. Hoy, a casi 2 años de entregado a nuestro trabajo, esa ruta que se fundó con 68 tiene 180 integrantes, y esto está hablando de un desarrollo realmente interesante. Se han creado en esta ruta aproximadamente 200 platos que tienen yerba, porque una preocupación era el desarrollo de nuevos productos que revitalicen el consumo de yerba, que hasta hoy solo lo utilizamos en el mate básicamente, y en el mate cocido. Tenemos pizza de yerba mate, facturas de yerba mate, perfumes de yerba mate, cervezas de yerba mate. Hay una enorme cantidad de productos que han surgido de la mano del turismo. Vemos al turismo como un instrumento de desarrollo y no como un fin en sí mismo. Tenemos que hacer bien las cosas porque los turistas requieren irse contentos, pero nuestro foco está en el desarrollo rural, en el desarrollo de los territorios rurales, en la pequeña empresa, en el pequeño productor, que unido a la gran empresa industrial, a la estancia y al sector turístico, puede salir adelante más fácilmente y beneficiándose en ese camino a todo el sector. Es decir, que en una ruta alimentaria, por ejemplo, reunimos a 2 conglomerados, 2 clústeres, el del turismo y el de agropecuario o el agroindustrial. Este es básicamente el esquema central de una ruta alimentaria. En este sentido, nosotros encontramos que, mejor dicho, nos sentimos muy orgullosos de haber desarrollado un modelo propio, diferente al modelo que existe en Europa, donde lo más destacado son las rutas del vino, y las rutas del vino son básicamente negocios solo de los bodegueros. Es el mismo concepto que se ha desarrollado en la Argentina con los caminos del vino. Los caminos del vino de Mendoza básicamente solamente integran a las bodegas. Los visitantes que hacen las rutas del vino visitan bodegas y ven todo el proceso alrededor de una bodega, y prácticamente no hay agricultores, no hay contadinos, no hay vitivinicultores que estén participando en este proceso. Nosotros en la ruta de la yerba mate, como ustedes han escuchado, hemos integrado a todo un conjunto de prestadores y de productores y de industriales en una misma asociación formalizada que tiene normas de calidad y se rige por procedimientos muy claros. Este esquema, si se quiere, también se aplica en Napa. Para tener una idea del valor de las rutas alimentarias, el segundo destino turístico de los Estados Unidos es el turismo del vino. De todos los valles productores de vino de los Estados Unidos,
Después de Disney, ellos son el segundo destino turístico, recibiendo más de 27 millones de turistas. Dentro de las zonas productoras de vino de los Estados Unidos destaca California, y dentro de California el Valle de Napa. El Valle de Napa produce solo el 4% del vino de California. Sin embargo, gracias al turismo ha conseguido quedarse con el 27% del ingreso de vino de todo el estado de California. Y esto se ha basado en una regulación que ha generado el estado, el condado, que básicamente apunta a que ese valle, que tiene 7 kilómetros de ancho por 40 kilómetros de largo, no puede ser utilizado para otro uso que no sea agrícola, no puede hacerse condominios ni barrios privados, no se pueden hacer construcciones. Las bodegas que tienen una construcción pueden hacer una segunda, pero nunca más de una segunda, y esa segunda no puede tener más del 30% de la superficie de la primera. Las bodegas no pueden dar alojamiento, las bodegas no pueden dar servicios de gastronomía, solo vender vino y souvenirs relacionados con el vino y cursos de cata, etcétera. De esa manera han conseguido que los agricultores de los alrededores se incorporen al negocio turístico, que los restaurantes de los pueblos prosperen, a diferencia de lo que ocurre aquí, que todo el negocio está concentrado en las bodegas. Y esto ha sido bueno para los bodegueros de Napa. Con el 4% de la producción de vino se quedan con el 27%. Las mentalidades egoístas que tenemos en la Argentina, a veces para mirar los negocios con una mirada muy corta, que no atiende a las cuestiones de fondo de la economía, perjudican a quienes tienen esa mirada tan corta, a pesar de que los objetivos parecen muy importantes. Resumiendo, vemos al turismo rural como una estrategia de desarrollo, como una estrategia de negocios. Aquí planteamos los temas con el concepto de una sustentabilidad social. Este es un negocio que se basa en recursos de toda la sociedad. Un parque nacional es de toda la sociedad, y una estancia que está próxima al parque nacional utiliza este recurso, utiliza los usos y costumbres del pueblo, la playa del pueblo, el río, el saber hacer que le da encanto a un pequeño pueblo que es visitado por los turistas que han ido a una estancia, que tiene color, que tiene identidad. Eso es un recurso social que debe preservarse, y el problema que tenemos con estos recursos y con los naturales, que muchas veces se usan gratuitamente, y entonces todo lo que no tiene precio de mercado a veces lo desperdiciamos y lo malversamos. Y el otro aspecto, además de la sustentabilidad social y ambiental que consideramos, es que aquí debemos plantear negocios, porque si los productores no desarrollan negocios, el turismo rural no prosperará. En ese sentido, y para finalizar, creemos que sería muy importante que desde el gobierno se flexibilizaran las normas que rigen la comercialización del turismo rural, que son las normas que rigen todo el comercio turístico, pero en este caso se requiere una rápida flexibilización para que los productores puedan comercializar su propia oferta y su oferta asociativa. Desarrollar más y promover las rutas alimentarias es otro de los factores importantes, y finalmente realizar una campaña de promoción en el mercado interno y no en el mercado externo. El 80% del gasto turístico lo realizamos los propios argentinos, y sería bueno que cada uno de nosotros sepa que en cada rincón, en cada pequeño pueblo de nuestro país, hay un establecimiento agropecuario, una finca, una estancia, una industria de alimentos que está en condiciones de recibir a visitantes y mostrarle su cultura y sus saberes.